Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de Mula de 6 y bueno, hoy estamos con Gladys Butanda, quien es secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad en el estado de Michoacán. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el espacio y por poder compartir aquí con todos los chicos de tu auditorio. Fíjate que revisando un poco tu semblanza, tu perfil, tu currículum, así a grandes zancadas, considero en lo particular que eres una de las pocas mujeres que tiene, digamos, el perfil adecuado al área donde te designó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Tú lo ves así? Pues no me veo como de las pocas mujeres con el perfil. Creo que todas las funcionarias estamos en donde el gobernador nos vio aptitudes para hacerlo. Sin embargo, sí creo que a lo largo de todos estos años, pues la vida nos ha llevado a donde teníamos que estar, ¿no? Finalmente estar en esta secretaría, pues es como el resultado de todas estas oportunidades que tuve previas que tienen todo que ver con el tema del urbanismo, ¿no? Entonces, ¿te consideras que sí tienes el perfil para estar donde estás? Claro. Tú hace rato, en la plática fuera de cámaras, me decías, de alguna u otra manera, te sientes orgullosa de ser nicolaita. Sí. Parece que decirlo te enorgullece. ¿Por qué? Bastante. Fíjate que previo a yo llegar a la Universidad Michoacana, pues tuve el privilegio que mi familia pudo pues pagarme una educación privada, lo que fue secundaria y preparatoria. Y a lo mejor yo sentía que en el mismo sentido iba a ser la universidad. Y cuando mi papá, en paz descanse, me dijo, no, la universidad es en la Michoacana, ¿no? Y para mí, pues, era un poquito la resistencia de lo que yo venía acostumbrada, que era una educación un poquito más, a lo mejor grupos más pequeños, algo que era como más fácil, ¿no?, de digerir. Y cuando llego a la Michoacana me encuentro con compañeros de Oaxaca, con compañeros de Guerrero, de Uruapan, de Apatzingán, que me enseñaron cosas que yo creo que en otro lugar no me las hubieran enseñado. Yo creo que la diferencia entre otras instituciones y la michoacana es que la universidad te forma, sí te educa como cualquier otra institución educativa, pero particularmente en mi caso fue una grata sorpresa abrir el panorama completo de lo que vivían a diario mis compañeros foráneos, las complicaciones que tenían de vivir aquí en Morelia, el echarnos la mano y compartirnos el taco y después cooperarnos hasta para la convivencia, ¿no?, entre todos. Y yo creo que todo eso te va formando en un aspecto que a lo mejor otras instituciones no te lo dan. Ese sabor, esa mezcla de tantas cosas, de tantas vivencias, de gente muy diferente a ti, gente con muchas coincidencias, y que de repente son uno mismo y somos los mismos desvelándonos para hacer la maqueta, prestándonos el pegamento, y esa convivencia yo creo que para mí fue lo más enriquecedor de estar en la Universidad Michoacana, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú qué le pondrías, qué le quitarías a la Universidad Michoacana, viéndolo desde fuera, ya siendo egresada, viendo qué le quitarías, qué le pondrías? Fíjate que yo tuve alguno que otro maestro que sí nos decían, a ver, las mujeres a su casa. Incluso, bueno, no te estoy hablando que fueron hace tantos años, son 2002, 2007,
que yo cursé mi carrera. Y yo sí quitaría ese tipo de actitudes porque más de alguna de mis compañeras sí reflexionó en si estaba bien seguir en esta carrera, que a lo mejor era un poquito más de hombres, no se diga ingeniería, por ejemplo, pero sí había uno que otro personaje ahí de maestros que daban esos mensajes de misoginia, ¿no? Eso es lo único que quitaría de la universidad. ¿Qué le pondrías? Yo creo que le pondría innovación. A nosotros, hasta el último año de la facultad, no se nos permitió utilizar la computadora, por ejemplo, el AutoCAD, ¿no? Pero al final, ese tipo de conocimientos los puedes adquirir por fuera, ¿no? Te pagabas tu cursito de AutoCAD y todo. Pero al día de hoy, que ya no diseño tanto, no me dedico tanto a la obra, pero que de repente nos toca entrarle, el hecho de tú agarrar tu libreta a cuadros y empezar a ver tu planito y luego agarrar y hacer tu perspectiva y soltar la mano, en ese momento entiendes que a lo mejor no te hicieron un mal, ¿no? Sino más bien, pues te afloja la mano, que tú... Y ahorita yo veo a los chicos, porque he tenido oportunidad de dar algunas clases, y pues prácticamente diseñan desde la computadora, ¿no? Entonces yo creo que se pierde esa parte artística de la arquitectura y sin embargo creo que se pueden complementar las dos cosas, ¿no? Fíjate ahorita que hablas de cuestión de tu parte laboral, tú iniciaste como arquitecta, como residente. Sí. O sea, por eso digo que sí tienes el perfil adecuado para estar donde estás, desarrollo urbano y movilidad, más en desarrollo urbano. Porque vienes de estuviste en 2 residencias. Tú le das oportunidad a través de tu área a los jóvenes, les ayudas a encontrar una residencia, les ayudas a empezar saliendo de la carrera. ¿Y cómo lo haces si es que lo haces? Sí, sí lo hago. Tengo un ejemplo muy bonito de una ingeniera que está en mi equipo, que desde el puesto pasado que tuve la fortuna de tener, ella pertenecía al grupo de Jóvenes Construyendo el Futuro y su primer chamba fue conmigo de jefa de departamento. Entonces, para mí ha sido una sorpresa el empeño con el que lleva a cabo su chamba, las ganas que le ponen. Y claro, siempre hay que apostarle a los jóvenes. Y bueno, regresando otra vez al asunto del perfil, ¿cuál era tu finalidad de ser arquitecto? ¿Hacer edificios, trazar, hacer nada más proyectos con el lápiz? ¿A qué aspirabas tú? ¿Qué pretendías hacer en cuestión de proyecto arquitectónico? Yo creo que mi gran ilusión era hacer casas. Yo desde la prepa, cuando nos dieron dibujo técnico en la prepa, en el bachillerato de físico-matemático, yo soñaba con hacer casas. O sea, yo veía y decía, híjole, es que esta fachada les quedó bien fea, yo hubiera hecho esto. Yo creo que lo que me acercó a la arquitectura fue el tema de la casa, de la vivienda como tal. Y entrando inmediatamente a la carrera, afortunadamente tuve como, ya sabes, no falta que el tío o la tía, ¿no? Que andan construyendo y hazme el planito, mijo, ¿no? Entonces sí, desde ahí, pues me di cuenta de que me apasionaba mucho el diseño, el pensar qué familia es la que iba a vivir ahí, cuántos miembros, las recámaras, qué necesidades. Digo, la verdad es que el hecho de diseñar para un cliente, pues es tenerte que convertir en el cliente, pensar qué es lo que tú quieres cuando llegas a tu casa, qué quieres encontrarte, qué quieres ver, cuál es el remate visual. Eso era lo que me apasionaba mucho de estudiar arquitectura. Estamos hablando con Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Michoacán. Gladys, en el asunto de Michoacán, tenemos regiones muy disímbolas, muy diferentes entre sí. Michoacán es un mosaico donde no hay mucho que compactar en el tema de desarrollo urbano. Entonces vemos así como medio amorfo ese desarrollo urbano.
Hay ciudades que tienen cierta planeación. ¿Tú tienes un diagnóstico del desarrollo urbano de Michoacán que nos lleve en ese punto cómo estamos y qué nos hace falta para mejorar en cuestión de desarrollo urbano? Híjole, la verdad es que sí hay un rezago importante. A partir de que a nivel federal se aprueba la Ley General de Asentamientos Humanos en el 18 y que teníamos 2 años para nosotros armonizar nuestra normativa estatal, el Código de Desarrollo Urbano, que es la parte que nos toca, pues ahí se dejó de dar atención a armonizarnos a esta ley general. Esta ley general que ya tiene como por objetivo vertientes tanto de sustentabilidad, de justicia social. Ya estamos alineados a la ONU, a la Agenda 2030, todo este esfuerzo que se ha estado haciendo desde los organismos internacionales, nacionales y el propio federal, pues nuestro código se ha quedado rezagado. Estamos hablando de un instrumento del 2010 que ya prácticamente pues está obsoleto, pero que además cada modificación que se ha hecho, pues se ha hecho como de bote pronto, como quítale esto, ponle esto. Las recientes modificaciones que se hicieron en el 18, por ejemplo, algo muy preocupante, se quita el poder pagar las áreas de donación, ¿no? El poder permutar. Y esto te obliga a que tienes pequeñas áreas de donación regadas por toda la ciudad, que finalmente cuando son tan chiquitas no son aprovechables, ¿no? Y eso aquí nos remonta a nivel general, que tenemos muchas zonas del estado, particularmente en las ciudades intermedias, Morelia, Uruapan, Lázaro, donde tenemos carencia de espacios, de áreas verdes, de áreas de convivencia, de áreas de donación, porque si bien recordamos la ley anterior, pues no te obligaba a tener este tipo de equipamientos, sí, pero luego te podía dejar que los utilizara el mismo desarrollador. Y esto, quieras o no, va transformando la interacción social de las personas en las ciudades. Si nosotros hacemos un análisis de dónde vive la gente que delinque, probablemente veamos que la afectación principal de estas colonias en donde ellos vivieron, donde ellos crecieron, probablemente sean espacios que no tienen una cancha deportiva, que no tienen un jardín donde puedan esparcir todas las familias y demás. Es decir, tiene es súper directa la relación entre las condiciones en las que crecemos. No digo que por eso todos vayamos a hacer cosas que no, pero sí tiene una relación directa la calidad de vida que tenemos si son ciudades no planeadas, como a lo que te refieres. Si a eso le unamos que nuestra normativa estatal está obsoleta, pero que además en esta modificación a la ley se hace responsables a los municipios del crecimiento de sus ciudades, pues ahí le ponemos un reto mayor a las autoridades municipales, que son las que tienen un poco más de carencias, de limitaciones en cuanto a personal, en cuanto a capacitaciones. Entonces ya le dejas toda esa responsabilidad a los municipios. Y si te digo que de los municipios de Michoacán solamente el 30% tiene instrumentos de planeación actualizados, pues por eso tenemos este rezago tan importante. Si nosotros pudiéramos, por lo menos como Secretaría, trabajar el programa estatal de ordenamiento territorial, pues le daríamos este instrumento a municipios chiquitos que no tienen la capacidad económica o técnica para elaborar sus instrumentos y se suben al estatal, ¿no? A ver, ahora sí, como dicen, échame la mano en el sentido de decirme lo que te voy a mencionar, las ciudades, su estado actual y qué requieren para tener ese desarrollo urbano, digamos, deseable cuando sea lo mínimo. Te voy a decir 5. Empezamos con Lázaro Cárdenas, que me recuerda que siempre se dijo que era una ciudad joven, hace 20 años o 30, con vicios de ciudad vieja. Y evidentemente uno va a Lázaro, va al Fondo Legal, y mejor te quieres salir porque es un pueblo ahí, a un costado de
del puerto marítimo y viene ya la parte urbana. Es urbano el fondo legal, pero el desarrollo, un mejor desarrollo a un lado. Lázaro Cárdenas, dime qué es cómo está y qué requiere para tener un mejor desarrollo urbano. Lázaro Cárdenas no puede ser un puerto tan exitoso con una ciudad pobre. Si nos vamos al fundamento y a la responsabilidad social que tiene la API, lo que tiene el puerto como gran generador de desarrollo económico, es la puerta al estado de Michoacán para el tema de importación-exportación, tendría que ser un porcentaje de estas ganancias, de estas grandes inversiones, tendría que sí o sí trasladarse a inversión en la ciudad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Lázaro Cárdenas. Ya se está haciendo, está ya en la planeación, la API ya está destinando un recurso importante para avenidas, para reencarpetamientos, para generar banquetas. En Lázaro Cárdenas estamos a un mes de que se publique el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Este programa tan necesario que se trabajó con recursos de la SEDATU a través de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con esta unidad de inteligencia territorial que lidera el doctor Axel Becerra, se logra tener el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Y la verdad, esto es un avance importante porque ahí ya sabemos dónde sí, dónde no, el crecimiento hacia dónde. Y también te doy una premisa, también vamos a contratar el PIMUS, que es el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable para Lázaro Cárdenas. Entonces, al tener estos dos instrumentos de desarrollo urbano y de movilidad, hacia dónde queremos que la ciudad crezca, pero además cómo nos vamos a mover ahora diferente, pues prácticamente Lázaro Cárdenas va a sentar las bases este año para lo que venga en los siguientes 20 años, ¿no? Apatzingán. Apatzingán, tenemos una gestión muy importante que hicimos con SEDATU. Es uno de los 5 municipios que nos van a apoyar con recursos 100% federal para llevar a cabo su programa municipal de desarrollo urbano. El presidente está muy entusiasmado, nos brindó todas las facilidades para hacer la gestión. En próximos días estarán en Ciudad de México firmando los 5 alcaldes que fueron beneficiados. Por las propias reglas de operación, pues este municipio por sus habitantes entra en el programa, en la vertiente, y prácticamente con ese instrumento vamos a definir toda la zona agrícola, la zona de reserva, las zonas de recarga, y vamos a nutrir otra vez esta ciudad que tiene un clima. Orden. Sí, tiene un clima además pues fantástico en el tema turístico, ¿no? Estamos con Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad en el estado de Michoacán. Antes de pasar a otra ciudad, en las dos que acabas de hablar, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Lázaro Cárdenas, ¿no hay mucha anarquía de desarrollo urbano? Yo creo que no anarquía, simplemente que la ciudad, al tener este crecimiento lineal de frente de playa, al tener estas actividades de transporte de carga, es como si la usaran más como un patio de maniobras y la ciudad se hubiera desarrollado de manera espontánea, ¿no? Y empezar a generar esta actividad de ciudad. Entonces creo que hemos descuidado como tal la ciudad, no tanto en un tema de anarquía, sino que la misma dinámica económica que tiene Lázaro Cárdenas y este factor de frente de playa que, si bien recordarás cuando le decíamos a las enramaderas, a las cocineras tradicionales, es que mi escritura, el general me dijo que de aquí hasta el mar, ¿no? Entonces, también esta ideología y este gran cariño que le tienen los habitantes a su playa, a su frente, es también una limitante para que se puedan generar proyectos donde podamos mejorar el tema de accesibilidad, de movilidad, de incluso, pues, la certeza jurídica de sus terrenos, ¿no? Sin llegar a atacar a los chauvinistas, el caso de Apatzingán, cuando voy,
veo un pueblo grande, no veo una ciudad. Ujú. Y hay gente que todavía, por eso decía yo lo anterior, que se enojan porque es como un pueblo grandote. No tiene pinta todavía de una ciudad. ¿Tú cómo la ves? ¿La tiene, no la tiene? ¿Tú cómo ves el desarrollo urbano de Apatzingán? Yo creo que no va en relación del crecimiento de las ciudades, no va en relación a ampliar vialidades, hacer grandes edificios. Yo creo que la riqueza y el sabor que tienen algunas ciudades de nuestro estado es precisamente eso. No perder esa calidez de ser un pueblo, como lo llamas, pero que sí haya las condiciones para generar inversión, para generar plusvalías, para evitar la especulación del suelo. Es decir, sí podemos proponer un desarrollo urbano sostenible y que nos lleve a buen puerto a todos, pero no necesariamente quitando el encanto de muchas ciudades que, como la llamas, pues parecerían todavía pueblos. Eso, al contrario, hay que rescatarlo. El caso de Uruapan, ¿cómo lo calificarías? ¿Cómo lo considerarías? Uruapan, fíjate que también es parte de estos 5 que hicimos la gestión ante la SEDATU para tener su programa. Y ahí pues sabemos que el tema importante y emergente pues es el uso de suelo. Un terreno en Morelia es mucho más barato que en Uruapan, porque obviamente las condiciones climáticas y el tema de la producción de aguacate, de todo lo que representa este oro verde que le llaman, pues sí necesariamente tiene un impacto negativo en el cambio climático. Simplemente hay que ver desde el acuerdo de la Agenda 2030 cómo se elevó los grados del país. Es un tema global. Sin embargo, particularmente en el tema de Uruapan, hay las condiciones para que todo este crecimiento, como te lo decía de Lázaro, pues sí tenemos los grandes empresarios, pero de ahí también tendría que ir una parte a que la ciudad pueda generar bienestar también en los que no se dedican a eso, ¿no? En los que tienen alguna otra actividad. Y también yo creo que en Uruapan la riqueza que tiene su clima y por ser una tierra tan fértil, ¿no? Para este cultivo tan importante y tan imprescindible en todo el mundo, ¿no? Ahí yo creo que tenemos que hacer conciencia de marcar la franja aguacatera y delimitarla. Sí es un activo importante para la ciudad, para el país, para el estado, pero si no lo cuidamos, si no detenemos ese crecimiento de las huertas, pues ni las mismas huertas que existen actualmente van a tener la suficiencia para seguir coexistiendo, ¿no? Caso de Zamora. Zamora también es de los 5 que vamos a apoyar con su programa municipal de desarrollo urbano. Y aquí Zamora, híjole, tiene un tinte tan rico de ser una ciudad tan trazada en base a la fe católica, que tú, por ejemplo, la traza urbana, si la observas, digo, pues las iglesias es un tema inminente, ¿no? A donde voltees los remates visuales son templos, que la iglesia es la institución. Entonces, es algo que también es rico porque entiendes que como la misma traza y la creencia y el crecimiento de las familias barrial que se dio en Zamora, pues también es algo padrísimo de rescatar. ¿Qué pasa con Zamora? Que de repente pues también empieza a ser sumamente productivo el tema de las berries, el tema de la fresa, el tema de todo lo que produce, y empieza a generar esa modificación en sus actividades económicas, y pues empieza a jalar toda la actividad que tenía Zamora, pues empieza también a ser ya empleados de las mismas empresas, ¿no? de estos cultivos. Entonces también hay una segregación que se forma naturalmente en estas ciudades, donde por un lado vamos generando grandes
polígonos de actividad productiva, pero dejamos un poquito de lado el crecimiento natural de las ciudades y estamos entonces generando que los nuevos desarrollos habitacionales incluso sean mucho más dispersos. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo un tema de invasión de usos de suelo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, el tema de Morelia, que solamente la gente que viene hermosea el centro histórico, sobre todo el corazón, que para todos está súper bien planificado. Pero ya alrededor como que ya empieza algo amorfo, algo como desequilibrado. Pero más allá de la consideración que yo te digo, ¿tú cómo lo ves a Morelia, el desarrollo urbano? Híjole, Morelia que pues creció en los últimos 10 años lo que no creció en 100, ¿no? ¿Y qué desató esto? El programa que tenemos desde 2010. Si tú hoy en día haces un trámite en Morelia, se van a fijar en el programa del 2010 con sus modificaciones en el 12. Entonces, en ese momento, en esa modificación del programa, pues se elevó muchísimo el uso de suelo habitacional en zonas que a lo mejor no eran las más aptas, ¿no?, para el crecimiento de la ciudad. Y se generan estas ciudades dormitorio, en donde la mayoría de las personas que difícilmente acceden a un crédito elevado y que ganan 2 salarios mínimos y que tienen solamente la oportunidad de tener vivienda a través de un crédito de Infonavit, de Foviste, y que se ven orillados a comprar este tipo de viviendas que si hacemos cuentas, lo que gastan en trasladarse, en tener que hacer todas sus actividades acá y solamente llegar a dormir, pues finalmente termina siendo un costo más caro, ¿no? Este fenómeno pues se dio en Morelia de manera descontrolada. No solamente estamos hablando de salida a Quiroga, estamos hablando también de salida a Salamanca, Tarímbaro, todo este crecimiento de vivienda cuando se dio este rezago, que se llamaba rezago de vivienda en Morelia, y que se empezó a incentivar a los desarrolladores a que construyan vivienda para abatir este rezago que existía. Pues aunado a las nuevas políticas de frentes, de fondos, de viviendas, de cómo bajo regímenes de propiedad en condominio podías meter incluso 2 familias bajo un mismo esquema. Todas esas cosas que en su momento se veían como soluciones inmediatas para que tuvieras una opción de vivienda, pues finalmente ahorita estamos pagando las consecuencias. Vamos a un corte. Estamos con Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad en Michoacán. Gladys, de esas 5 ciudades, a veces es complicado, yo diría, preguntarle a un funcionario público cosas muy tajantes porque a veces cuidan ciertas formas. Pero yo diría, de las 5 ciudades, ¿cuál es la más ordenada? De las 5 ciudades, la más ordenada. Híjole, es que me atrevería hasta a decirte que Lázaro Cárdenas. Es más fácil ordenar a cómo está Lázaro Cárdenas que a lo mejor otras. Por lo que te decía de esta ciudad lineal, por las actividades tan marcadas que tenemos, es muy fácil pensar en que pueda haber conectividad entre colonias, que no haya segregación. Es decir, Lázaro Cárdenas tiene todas las condiciones para ordenarse de manera inmediata. Y hace rato hablabas de algo que es interesante, bueno, para mí, la cuestión del territorio en Uruapan, cómo las zonas aguacateras carcomen, digamos, espacios que se pueden destinar a vivienda o un desarrollo urbano más todavía más equilibrado, por decirlo de esa manera. ¿Qué se hace y también dijiste la factibilidad de contener ese crecimiento de las huertas de aguacate? El gobierno anterior de Michoacán intentó en un periodo de regular eso, contenerlo y hasta sancionar, y de repente de la noche a la mañana ese programa lo deja por un lado y se sigue permitiendo
con la complacencia o la omisión, negligencia, como sea, del gobierno del estado, y deja otra vez, vuelve el tema. Es grave el asunto de la invasión de las zonas aguacateras. Sí es grave, pero no es imposible que lo podamos controlar. La mayoría de este producto, ¿a dónde se va? Y tú sabes que la norma de otros países, caso Estados Unidos, es sumamente alta, es delicada, son normas muy, muy exigentes, muy demandantes, donde prácticamente lo que se queda en el país, pues es lo que no pasa, ¿no? Esa norma. ¿Qué pasaría si el estado de Michoacán tiene una norma propia? Estos países, obviamente, al ser tan estrictos en este sentido, pues obviamente al saber que ya hay una norma propia del gobierno del estado, pues exigirán también que lo que también mandemos para acá cumpla con la particular. Entonces, yo creo que más que ser punitivos y deber y ya están cazando, yo creo que más bien hay que incentivar el orden. Y si nosotros de inicio marcamos esta franja y a los que respeten se les otorga este incentivo, este sello, que el gobernador lo tiene pensado como el sello blanco, ¿no? del aguacate, pues estamos más bien delimitando a los que sí cumplen, a los que están haciendo sus temas de compensación, que están pagando sus trabajadores, que los tienen asegurados. Es decir, que son empresarios responsables y que además el tema del riego, tú sabes que uno de los problemas más inminentes no es tanto la huerta, sino las ollas que se construyen al lado para poder regar, ¿no? ¿Y qué pasa si en un cerro tenemos una olla tras otra olla tras otra olla? El agua donde antes llegaba pues ya no llega. Pero más grave aún, si abajo de una olla hay una pequeña comunidad y de repente la captación sale, llega a su máxima capacidad y la fuerza con la que baja esa agua ha pasado en algunas zonas en donde no solamente es el tema del aguacate, sino también las ollas, que sin control, el tema de los cañones antigranizo. Es decir, son todas esas malas prácticas que vienen de la mano con la producción del aguacate. Entonces, si todas esas malas prácticas las eliminamos incentivando al orden y a que se sumen a esta nueva política del gobierno del estado, pues yo creo que ya es un gran avance, ¿no? Sí se podrá, se oye medio, por decirlo menos, utópico. Pues hay que empezar por algo. Si no lo intentamos, pues no vamos a lograrlo. Yo creo que ahorita en las condiciones, hay la buena relación con el gobierno y los empresarios del aguacate, y tenemos que entre los dos, ellos, obviamente por el interés de seguir generando esta producción, pero también, o sea, ellos conscientes de que si no hacemos un cambio ya, finalmente ellos mismos son los que se van a ver afectados. Entonces, ¿esto mismo pasa en las zonas, en las regiones donde hay berries? sí, o sea, en general, toda actividad productiva que no esté regulada y que no tenga un uso de suelo permitido en esta planeación que tiene cada ciudad, pues va a tener los mismos problemas, ¿no? Ahorita a lo mejor en una escala menor, pero si no le entramos de lleno a nuestros instrumentos de planeación, va a venirnos pasando lo mismo. Sé que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya a cada área le ha pedido una obra, una acción emblemática como ícono, como una huella que lo distinga, pero que sea factible, que sea permanente, que esté ahí, no que sea de paso. ¿Cuál es la desarrollo urbano y movilidad? Nosotros tenemos la fortuna de tener dos. Uno, que es movilidad para el bienestar. Estamos actualmente haciendo el PIMUS Morelia. Es el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Es el estudio para saber cómo nos movemos y cuál es el deseo de cómo nos vamos a mover. Estamos por llevar a cabo el de Uruapan y el de Lázaro Cárdenas. Ese es un proyecto que tenemos que sí o sí ir de la mano con la nueva ley de movilidad. Se acaba de aprobar y publicar hace un par de semanas la ley general,
Entonces, nuestra estructura ya está alineada a esa nueva ley. A la ley de asentamientos humanos por un lado y a la ley de movilidad por otro lado. 2 direcciones de la Secretaría atienden estas 2 normativas. Y por el otro lado tenemos el proyecto insignia del traslado de las oficinas del IMSS a la ciudad de Morelia. ¿Por qué la Secretaría? Porque inicia con un tema de planeación urbana, porque hicimos, cuando el gobernador era gobernador electo, hicimos esta primer visita con el director general, con Zoé Robledo, y nos dijo, oigan, tenemos que llevar a cabo el traslado de las oficinas. A la semana siguiente ya estaba equipo técnico del IMSS revisando predios que teníamos como patrimonio del Estado, y finalmente llegamos a este terreno del antiguo Cerezo, que está en un proceso actualmente de aprobación ante el Congreso. Y antes de este paso, híjole, bueno, te podría decir que recorrimos toda la ciudad con ellos. Ellos tienen una norma muy específica de saber la calificación que tiene cada terreno, tanto para los hospitales como para las oficinas administrativas. Entonces, nos emociona mucho este proyecto porque en Michoacán, desde Sicarza, no se veía una empresa, llamándolo así, porque es una oficina gubernamental, pero no se vería desde Sicarza una inversión tan grande de esta magnitud. Estar hablando de 10,500 personas viviendo aquí en Morelia, ¿no? Este proyecto como tal, el gobernador lo tiene muy, muy arraigado, porque tú sabes que este gobierno es un gobierno sedeco. Todos estuvieron en la Secretaría de Desarrollo Económico, tanto el gobernador, nuestro secretario de Finanzas, nuestro coordinador del gabinete, y traen el chip del desarrollo económico muy, muy marcado. Y para ellos visualmente, pues, vislumbran que esto es un proyecto que va a generar una dinámica diferente en la ciudad de Morelia. Y que todos nos quejamos de que por qué Querétaro avanza, por qué ahora Irapuato, o sea, por qué nos van ganando muchas ciudades en el tema de desarrollo económico, y Morelia, como tú dices, pues el centro lo disfrutamos todos, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? Vamos a un corte, pero te dejo la pregunta en el aire. En lo personal considero que donde va a quedar asentado el IMSS, las oficinas, la sede nacional, pues no era el único lugar factible, y considero que había otros factibles, que ahí debió haberse situado un pulmón verde de la ciudad. Pero bueno, estamos hablando con Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad en el estado de Michoacán. Gladys, te dejé la inquietud que, considerando que, bueno, la sede del IMSS, la nueva, requería un terreno grande, con especificaciones, como tú dices antes, muy precisas, por decirlo menos. ¿Por qué el Cerezo, el ex Cerezo, el Centro de Reacción Social, por qué ahí? ¿Por qué no otro lugar más alejado donde no hubiera tanto tráfico, y en lugar de la sede poner un pulmón ahí verde dentro de esta urbe que carecemos de áreas verdes de ese tipo de magnitud? Mira, definitivamente es un debate que podemos llevarlo a ¿por qué ahí? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en otros lados? Pues ¿por qué ahí no? Digo, era un reclusorio. De tener un reclusorio, ahora tener unas oficinas administrativas, pero que además, en el tema que tú comentas, pues tienes toda la razón, pero buscaremos que este proyecto no solamente, estamos hablando de más de 4 hectáreas en el corazón de la ciudad. Tú recordarás cuando teníamos las oficinas del IMSS en Camelinas, Sí. que era un espacio en donde por lo menos yo iba con mis hermanos a que entrenaran fútbol, yo iba a ballet. Era un espacio público a la ciudad. Prácticamente eso vamos a tener acá. La torre como tal sí ocupará un espacio de estas 4 hectáreas, pero ganaremos también espacios verdes. El proyecto que la próxima semana lanzamos el concurso con la Universidad Michoacana de la integración urbana de un edificio tan importante a nuestra ciudad,
pues es una lluvia de ideas de los urbanistas, arquitectos, de cómo vamos a integrar este equipamiento que era una cárcel, ahora ser un espacio para los morelianos y que además albergue las oficinas que más compras hacen a nivel nacional en el tema gubernamental. O sea, en el tema de proveeduría, pues a Morelia y a Michoacán nos va a ir muy bien en este caso, ¿no? Pero además le vamos a ganar a que también sea un espacio de esparcimiento, de deporte, de juegos, de árboles. O sea, también vamos a ganarle un espacio a los morelianos. Te voy a hacer unas preguntas, palabras a bote pronto, y tú me contestas igual a bote pronto. Con 1 o 2 palabras, 3, cuando mucho, ya tú dirás. Michoacán, la ciudad, Morelia requiere crecer ya no horizontal, sino verticalmente. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Lo requiere Morelia? Lo requiere y lo necesitamos. ¿Qué otras ciudades requieren un crecimiento más vertical que horizontal, que come mucho espacio? Y el vertical, pues como sabemos, son edificios. ¿Qué otras ciudades? Para todas las ciudades es benéfico el crecimiento vertical, para todas. En el caso de los ayuntamientos, la dotación de servicios, la movilidad, cualquier ciudad le conviene el crecimiento vertical. Hay muchos intereses de los aguacateros porque no se les toque, y ustedes quieren verlo como el lema presidencial de abrazos no balazos con ellos. ¿Prefieren eso ustedes? No necesariamente esta misma frase, simplemente que el gobierno no puede solo. Para cualquier cosa necesitamos a la sociedad, necesitamos a los empresarios, y qué mejor que hacerlo de la mano de todos. Si nos vamos de manera unilateral, no vamos a avanzar. La especulación de terrenos urbanos, en el caso de Morelia, vemos desarrollos como complejos, como inmobiliarios, como el de Tres Marías, Altozano. ¿Qué tan grave es la especulación de terrenos en Morelia, en la capital michoacana? Es muy alta y se puede revertir con acciones muy simples. Tú tienes un terreno baldío intraurbano, tu impuesto predial se tiene que subir para obligar a los propietarios a que desarrollen, vendan, lo que sea, y dejen de especular. Son acciones muy específicas que desde el gobierno municipal se tienen que atacar. El tema de incentivar las transferencias de potencialidad para poder generar en predios intraurbanos más niveles, más intensidad, más densidad. La violencia que se ha sostenido, a veces menor, mayor grado en todo el estado y de manera focalizada en varias regiones, 3, 4, ¿qué tanto inhibe ese desarrollo urbano? ¿Qué tanto provoca que las poblaciones busquen cobijo en grandes ciudades y abandonen comunidades y las abandonen? Y hay una sobrepoblación en ciudades por ese tipo de desplazamiento. O de otra manera, ¿cómo incide la violencia en el desarrollo urbano de Michoacán o en zonas focalizadas? Al revés, una mala planeación urbana, un mal crecimiento territorial, un mal ordenamiento territorial genera delincuencia. Entonces, que las causas, como se dice, pero no es complicado a corto plazo, a mediano plazo es muy complicado eso, ¿no? Es a lo mejor complicado abatir lo que ya llevamos de camino avanzado, pero si a partir de ahora nosotros empezamos a generar estas políticas donde, te voy a poner un ejemplo muy claro, las áreas de donación que antes nos la dejaban en Barranca, ahora nos dejen la mejor zona preferencial, y estas zonas sean que evitemos muros ciegos en los desarrollos, estas murallas que nosotros atravesamos por la parte de atrás una mujer a las 8 de la noche, pues eso genera inseguridad. Desde la planeación de nuestras ciudades, pero además acotando a que la norma, los desarrolladores tengan que dejar, por ejemplo, la primera línea de viviendas hacia la calle, no hacia adentro. Pequeñas acciones hacen que el desarrollo de las ciudades generen otro tipo de actividades, y a lo mejor los delincuentes no desaparecen, pero se van moviendo
porque estamos generando condiciones de más seguridad en las colonias, ¿no? ¿Qué tan grave es la invasión de predios en Michoacán? ¿Cuántos asentamientos irregulares? ¿Tienes el dato que hay y dónde se focalizan más? Mira, en la Secretaría hay una dirección que atiende este tema. Te puedo decir que tenemos activos 200 fraccionamientos, pero tenemos en expedientes registrados 950 y tantos asentamientos irregulares en todo el estado. No son todos, estamos de acuerdo que tenemos a lo mejor un registro muy pequeño de los que existen, pero todo es consecuencia de lo mismo. Si nosotros seguimos en la omisión de generar instrumentos de planeación, pues las personas no se asientan por gusto, muchas veces por necesidad. Sí hay uno que otro líder que lucra con la necesidad de la gente, pero también es una responsabilidad de los municipios, de los estados, tener instrumentos que frenen este crecimiento y que en 2 años y medio no estemos pensando en regularizar, sino en que ya no fomentemos y no incentivemos esta actividad. Futureando ya para terminar, ¿cómo te ves terminando en este encargo gubernamental? ¿Haciendo qué? ¿Logrando qué? ¿Y sentirte orgullosa? ¿Y qué es lo que te preocupa dejar pendiente por tiempos, por falta de recursos? ¿Cuáles serían las dos? El objetivo de la Secretaría y lo que nos ha pedido el gobernador es dejar sentadas las bases para que la misma ley, tanto la estatal en el tema del Código de Desarrollo Urbano y la nueva ley de movilidad, transformarlas a la actualidad, a que realmente sean instrumentos que nos sirvan para generar bienestar. Y a largo plazo, ¿por qué no? Pues también una movilidad en Michoacán, que nos atrevamos a dejar el vehículo y subirnos al transporte público, ¿no? Posible, ¿no? Dijiste futureando. Hay que apostarle. Bueno, entrevistamos a Gladys Butuanda, quien es secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad en el estado de Michoacán. Te agradecemos y seguimos pendientes. Y como dicen, hasta que el futuro nos alcance. Gracias.